Bueno, ahí estamos entonces con la grabación. Ahora vamos al vivo del Face. Sí. Lo voy a silenciar a Nacho, que a veces se le olvida. Y bueno, hago una breve presentación, vos sabés que es... Sí. Perfecto. Oye, Francis, bueno, Sí, sí, no decir. que hice la presentación como de unas 20 diapositivas, pero si se tiene que recortar, pues tú me puedes avisar. No, tranquilo, vos, Ah, bueno. sí que ahí vamos. Bueno, opciones. Muy buenas, estamos en una nueva edición de nuestro seminario de Pensar en tiempos de inteligencia artificial. En esta ocasión estamos con el doctor Jorge de la Torre López, con quien me place volver a compartir un evento de esta magnitud, de esta naturaleza, agradeciéndole desde ya. Tenemos en el panel a Ignacio Medina Núñez, estrenando su título de presidente del Centro de Cielo Social, a quien lo tendremos en la próxima edición del seminario. Ahí vamos a avisar el cambio con respecto al doctor Gustavo Flores Quelopana, a quien le deseamos una pronta recuperación de una dolencia que lo afectó recientemente y que le impide estar en la edición como lo teníamos programado. Bueno, como ustedes saben, el doctor Jorge de la Torre López, además de ser socio fundador de este espacio del Club Mundial de Filosofía, es profesor, investigador, conferencista y articulista en diferentes medios, instituciones educativas y de realizaciones de carácter tanto en el ámbito de las ciencias sociales como en lo filosófico en particular. Y en esta ocasión, a solicitud de nuestra organización, en esta propuesta que debemos llamar el pensar situado, hoy más que nunca podemos que decir desde México, ¿no? Que está transmitiendo y pensando, y desde lo que nosotros como propuesta alguna vez dimos en llamar, nos quedamos como inquietud si esto de que insistimos con el nombre es el arquetipo de la cosa o es al revés, si desde el lugar bueno, en el que estamos, que alguna vez fue llamado las Indias o no, y sus diversas resignificaciones, desde ese pensamiento, desde ese lugar, desde aquí y ahora, qué significa, ¿no? Así que bueno, sin más, saludamos a Juan Carlos Fernández Naveiro también en nuestro panel, que se acaba de ingresar, así que sin otro particular, Jorge, adelante, te escuchamos, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, Francisco, y también pues a todos los colegas que han participado y que se han sumado a esta iniciativa que hay que celebrar, obviamente, por la relevancia que tiene este título de este ciclo o este seminario que se llama Pensar en tiempos de guía, ¿no? Bueno, pues a mí me toca, tengo la consigna de desarrollar esta temática del pensar situado, y pues obviamente pensar situado desde esta denominación o esta taxonomía que podemos llamar, digamos, el Nuevo Mundo, las Indias, Latinoamérica, Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde ahí, desde ese compromiso y desde ese reto, pues me dedicaré en los próximos minutos a tratar de hacer algunos planteamientos desde el ámbito de la filosofía latinoamericana, desde la filosofía política, y bueno, la idea es lanzar algunas ideas, rebotar con los panelistas estas propuestas, y bueno, para ello hice una presentación, me dedicaré entonces a seguir esta presentación, se las voy a exponer también para que las personas que nos están viendo y nos están acompañando, pues puedan tener el soporte visual. Bien, entonces me voy a permitir hacer esta presentación. En este momento voy a compartir mi pantalla. Voy a poner la pantalla completa, me facilitan las cosas. Es así, y
Bien, pues ahí estamos. Pueden decir si se ve la diapositiva. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Entonces voy a reducir un poco este recuadro y lo voy a tratar de poner acá en una esquina. Y bueno, voy a comenzar con la presentación llamada El Poder Situado desde las Indias, hoy 17 de abril de 2026, para la Escuela Correntina de Pensamiento y este ciclo seminario Pensar en Tiempos de Guerra. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, quisiera partir de una obra llamada El primer debate filosófico de la modernidad, bajo la cuestionante modernidad o transmodernidad que plantea Enrique Dussel, filósofo argentino, mexicano, argentino porque nace en Argentina y mexicano porque muere en México después de una gran trayectoria intelectual, forjándose como un gran intelectual de se puede decir, de nuestra época, que falleció hace algunos años. Y bueno, en este libro que llama Dussel, o más bien que edita Claxo en Buenos Aires en el 2020, recoge algunas temáticas a lo largo del tiempo en el que Dussel reflexionó en torno a su propio programa filosófico de la filosofía de la liberación y apelando siempre con un espíritu crítico acerca de cuáles serían los malestares que deja la modernidad occidental, europea, euroamericana, precisamente en nuestra región nombrada bajo esta taxonomía complicada que presenta varias cargas ideológicas y políticas, ¿no? Desde las Indias hasta llamarle el Nuevo Mundo, Hispanoamérica, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a ver algunos planteamientos que hace Dussel. El primer planteamiento que me gustaría señalar es que la modernidad en este gran encuadre histórico en donde podemos situar en los últimos 5 siglos, bien 5 o 6 siglos, podemos ver un encuadre histórico particular, ¿no? En el cual podremos decir todavía nos encontramos y que este encuadre histórico pues va a recibir el nombre de la modernidad. Hay que decirlo que la propuesta de Dussel es superar este encuadre histórico, sobre todo con una denuncia para llamarle mito emancipador civilizatorio. ¿Bien? La modernidad sería un mito, ¿bien? Y desde ese mito emancipador civilizatorio propuesto precisamente por la matriz cultural eurocéntrica, Enrique Dussel va a tratar de proponer un nuevo concepto que llama o denomina transmodernidad, en tanto trata de criticar este mito emancipador civilizatorio montado sobre, metafísicamente, sobre la noción de la identidad del yo o de la mismidad. Bien, y desde este proyecto, desde la mismidad, se desenvuelve todo este mito de la modernidad y lo que va a proponer es precisamente la superación de esta mismidad para llegar a algo que podemos llamar la alteridad. Bien, entonces hago solamente unas referencias al pie de la letra que hace Dussel en esta obra. Por ejemplo, habría que empezar filosóficamente señalando la metafísica cartesiana, porque el problema no es el yo, sino el otro. ¿Bien? Y bueno, también hay que señalar que este encuadro histórico específicamente surge en Europa, precisamente de la mano de la cultura, digamos, germano-latina, que se desarrolla en Europa occidental y que España precisamente será la encargada de llevar a cabo ese proyecto, extendiéndolo en el dominio del Atlántico como una nueva región geográfica que parte del occidente y que llega hasta el occidente tropical ecuatorial,
hasta las Antillas o el Caribe insular y lo que se llama el Golfo de México, que también está en discusión últimamente esta designación semántica, si es el Golfo de Estados Unidos o de México, ¿no? O Golfo de América o Golfo de México. Bueno, esta designación que establece Enrique Dussel es importante porque rompe esquemáticamente una representación del mundo en donde aparecían únicamente tres continentes en el siglo XV, en Europa, Asia y África. Y la aparición de esta cuarta parte del mundo, que es llamado el Nuevo Mundo, pues va a generar una serie de conflictos. Específicamente, aparece en 1494 el Tratado de Tordesillas, con el que nacería el derecho moderno y con él el mundo moderno y con él también la filosofía moderna, y bajo una predicación, ¿no? La propiedad o el derecho a tener propiedad, tratado por Locke y por Hegel, es lo que permite la acumulación de la riqueza, principalmente para estos pueblos europeos, y con ello una explotación legítima, que es parte de la reflexión que van a hacer autores como Adam Smith, como David Ricardo, como Karl Marx, ¿no? O Karl Marx. En este sentido, aparece algo que va a denunciar Dussel y le va a llamar la falacia desarrollista. ¿Qué es la falacia desarrollista? Es una postura ideológica en cuanto se define que hay un pueblo mejor que otro, y en este sentido se finca en esta idea o en esta falacia desarrollista que hay unos individuos que van a ser mejores que otros. En este sentido, pues se va a estar concretando en el individuo europeo, ¿no? Entonces, la creencia desarrollista o falacia desarrollista tiene que ver con esta idea de que Europa en todos los aspectos es la cultura más desarrollada. Y bueno, este término o este tratamiento va a ser tratado bajo la noción de la filosofía hegeliana y la filosofía kantiana, específicamente bajo esta idea de que hay algunos pueblos que alcanzan su mayoría de edad frente a otros que no logran alcanzarla y se quedan en un estado de minoría de edad o de inmadurez, ¿no? Y en el sentido hegeliano, pues de que la historia va avanzando y hay algunos pueblos que concretan ese avance, ¿no? Pues bueno, así empieza Dussel tratando de desmontar este mito emancipatorio. Eh, Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces la crítica que hace Dussel pues tiene que ver a las bases de la filosofía europea, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, la visión aristotélica y de la política que tiene Aristóteles, en donde valida este argumento o falacia desarrollista que permite hacer la diferencia entre unos individuos que son, digamos, más desarrollados, que tienen un mayor avance técnico, científico, humano, frente a otras culturas, otros pueblos que no lo han logrado tener, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es una deconstrucción del concepto de desarrollo histórico, también de desarrollo político, cultural y de desarrollo humano, ¿no? Bajo lo que Dussel llamará un concepto más bien colonizador, occidentalizador, fruto de la modernidad, bien y con él se establecerá la base de lo que es la dignidad humana, basada precisamente en la propiedad de la riqueza, y que será precisamente la narrativa que Europa y la práctica que llevará a cabo como una práctica emancipatoria, ¿no? Entonces, bueno, hay que desandar o desmontar o deconstruir esta idea de que lo mejor que le puede pasar a un pueblo inferior o bárbaro es que sea dominado, ¿no? O que sea, digamos, conducido por un amo. Y bueno, ante esto, lo que dice Dussel es que recogiendo bien o haciendo un análisis puntual del desenvolvimiento histórico de los pueblos, Dussel señala que la primera utopía moderna realmente no se dio en Europa,
por parte de los socialistas europeos, sino más bien en los misioneros que llegaron a estas tierras llamadas novohispanas o de las Indias también, por parte de los misioneros franciscanos y jesuitas, sobre todo el parte de las misiones guaraníes que crean los jesuitas en lo que es el intersticio de Paraguay y Brasil y Argentina, ¿no? Estas partes, este triángulo geográfico, se asentaron allí unas comunidades que eran perfectamente productivas, tenían la capacidad de hacerse cargo de sí mismas, de producir para sí, de gobernarse así, y Dussel le llama a esta época la edad de oro que se da entre 1524 y 1564. Ahí está, según Dussel, la primera utopía moderna que va a respetar el libre desarrollo y la expresión de los pueblos indígenas, ¿no? Bajo la idea de hay que incorporar la exterioridad, ¿no? Y bueno, esto, como sabemos, se destruye, esta experiencia utópica se destruye en 1564, en la Junta Magna por parte de Felipe II, y se instaura lo que dice Dussel, el cautiverio de Babilonia, la soberanía de Mamón, el colonizador europeo, se convierte en el esclavizador, y los pueblos indígenas en pueblos explotados, que van a trabajar en haciendas, en minas, en encomiendas, ¿no? Y bueno, con esto, este encuadre histórico, lo que nos muestra Dussel es que se está reiterando una falacia histórica desarrollista que se ha dado en matrices culturales de imperios como Grecia, como Egipto, y ahora pues como Europa a partir del siglo XV y posteriormente América, ¿no? O Estados Unidos a partir del siglo XX. Y bueno, este patrón lo único que muestra es un patrón de dominio en donde no puede haber desarrollo si no hay dominio y explotación, y con ello pauperización de los otros, ¿no? Mientras unos tienen riqueza y desarrollo, otros tienen explotación y pobreza. Y bueno, entonces, ya para cerrar este punto expuesto por Dussel, este encuadre histórico, lo que nos está proponiendo Dussel es ver un paradigma gubernamental colonizador que presenta una utopía emancipadora europea frente a un paradigma gubernamental cosmopolita, que creo que es la propuesta de la transmodernidad, centrado no en la narrativa del sí mismo, del ego cogito sum, de Descartes, bien este paradigma circular de la mismidad que Emmanuel Levinas, por ejemplo, también critica en La huella del otro, y recupera la propuesta de la alteridad, ¿no? Y el paradigma gubernamental cosmopolita representa esa alteridad, ¿no? Y bueno, otro pensador importante que va a retomar Dussel, tratando de mover ese encuadre histórico también en la parte de la filosofía, es precisamente la propuesta de Bartolomé de las Casas. Antes de que Descartes fundamente su ontología moderna en el abstracto y solipsista del ego cogito, de 1637, en su obra llamada El discurso del método, aparece Bartolomé de las Casas, en donde Bartolomé de las Casas fundamenta la crítica ético-política de esta ontología desde la responsabilidad por el otro, ¿bien? Y esto pues aparece en su obra llamada Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, ¿no? Bueno, entonces, Bartolomé de las Casas, en términos de Dussel, antes que de Descartes o Descartes, y de Hobbes, Spinoza y de Hegel, presenta un profundo estudio a favor de la alteridad y la autoridad fundada en la alteridad, y el respeto a los gobernados y el derecho, sobre todo, de estos pueblos a exigir un gobierno justo. Bien, pues hasta aquí es este encuadre histórico que me valgo de Dussel, llamado El primer debate filosófico de la modernidad, y a continuación quisiera exponer un segundo apartado con algunas ideas particulares que he ido recogiendo y trabajando a lo largo de los últimos años,
para presentar lo que yo considero es la arquitectura sociopolítica moderna, a partir de este encuadre histórico que nos da Dussel. Yo presentaría dos categorías que definen el proyecto emancipador europeo, que se convirtió en paradigma gubernamental colonizador, y el paradigma gubernamental cosmopolita, en donde está este debate modernidad o transmodernidad. ¿Bien? Yo hablaría que la modernidad apelaría a es parte de la arquitectura sociopolítica moderna, pero lo plantearía y lo dividiría en dos momentos o instancias: la fuerza del sistema y la fuerza de la naturaleza. La fuerza del sistema, vamos a ver este proyecto emancipador hegemónico que se convierte en el proyecto de la modernidad, y la propuesta de la transmodernidad, que trataría de romper con el solicismo cartesiano. Aparecería la recuperación de un paradigma cosmopolita y que apelaría a lo que yo llamaría la fuerza de la naturaleza. Bien, entonces, sí, este es el esquema, el paradigma gubernamental colonizador, que es este proyecto de la modernidad europea, eurocéntrica y ahora euroamericana. Bien, se presentaría como la fuerza del sistema, y la fuerza de la naturaleza representaría esta propuesta de la transmodernidad, encarnando este paradigma cosmopolita, en donde aparece una utopía emancipadora de tipo cosmocéntrico desde el reconocimiento del otro, y esto crece desde la alteridad. Bien, entonces, siguiendo esta denominación, esta clasificación, esta tipología doble, en la parte de arriba tendríamos entonces el sistema mundo, tal como lo conocemos en su vertiente tecnocapitalista y liberal democrática, y en la parte velado, la parte olvidada, tendríamos el velamiento de las sociedades arcaicas ancladas al tiempo primigenio y a los mitos iniciáticos fundacionales. Utilizando la terminología kantiana, propondría que podríamos ver en este apartado superior, dominado por el sistema mundo, su vertiente tecnocapitalista y liberal democrática, la morada fenoménica de lo óntico político, y en la parte velada de las sociedades fundacionales, ancladas y movidas al tiempo fundacional o natural, aparecería lo que yo llamaría lo pulsional político, en tanto este elemento nouménico, ¿no? O lo noumeno político. Bien, siguiendo con esta misma clasificación, con este mismo orden, entonces la fuerza del sistema se convierte en lo instrumental político, aquello que se puede manipular, sería la política de los partidos, la política, la realpolitik, bien, lo que se trabaja de manera, digamos, cotidiana bajo la fuerza del sistema. Ese yo le llamaría la morada fenoménica de lo óntico político, y lo asociaría con otras reflexiones de otros autores, por ejemplo, Marx o Freud, ¿no? En el caso de Marx, pues aparece una categoría importante, sería que en esta parte o en esta descripción aparece el trabajo como valor de cambio, y aparece lo manifiesto, lo que está normado, lo que está constituido a las formas culturales, o a lo que denomina Freud como el yo, perdón, el super yo, y en la parte velada, lo que llamaba lo noumeno político, y que es lo pulsional político, aparecería la fuerza de la naturaleza como aquello velado, pero que tiene la potencia de crear, la potencia de llevar la política no al nivel instrumental, sino llevar la política como transformación y creación desde este ímpetu que yo podría llamar originario o pulsional. Y bueno, en la terminología de Marx aparecería el trabajo como trabajo verdadero, como trabajo que satisface necesidades reales, y no trabajo encadenado a la mera producción y acumulación de riqueza, y aparecería este concepto de lo latente o lo oculto, lo velado, que el psicoanálisis de Freud trabaja bastante bien bajo esta esquematización que les presento, ¿no?
Y bueno, continuando con otros autores, rebotando estas ideas que les estoy dando, pues lo que tenemos en el apartado superior, pues es esta morada fenoménico de lo óntico político, siguiendo la nomenclatura de ser y tiempo de Heidegger. Tendríamos también lo que Walter Benjamin llama como el tiempo del progreso, y utilizando otro autor, un estudioso de las religiosidades o de las religiones, que es Mircea Eliade, estaremos hablando de la temporalidad profana, que es la temporalidad de las sociedades modernas industriales, y en esta parte velada aparecería lo ontológico, la dimensión de la pulsión original, que también podría llamar yo la experiencia fontanal, en donde aparecería el tiempo mesiánico en términos de Walter Benjamin, y en términos de Mircea Eliade aparecería la temporalidad del eterno retorno, que sería la temporalidad sagrada y anclada al tiempo original o natural propio de las sociedades primitivas. Entonces, siguiendo con este esquema, les presento este nuevo esquema en donde recupero ahora la propuesta de Schopenhauer cuando nos plantea que el mundo es meramente una representación, una proyección artificial, bajo esta propuesta de ver el mundo como representación o verlo como voluntad, ¿no? Entonces, el mundo como representación es pura apariencia y de alguna manera enlazaría a la propuesta nietzscheana de ver esta apariencia como una forma, digamos, bella, pero, digamos, objetivizada, exteriorizada, bajo el concepto de lo que define Nietzsche como lo apolíneo, para contraponerlo, también sabemos, con lo dionisiaco, ¿no? Entonces, creo que esta categorización rebota bastante bien con estos dos autores, con estos dos conceptos, la voluntad, el mundo como representación o el mundo como voluntad de vivir, anclado a esta vivencia original, lo dionisiaco en Nietzsche, que representa esto oculto, y lo apolíneo, que es la manifestación, digamos, de lo real, de lo que aparece. Y en este sentido, también podemos darle entrada también al concepto de conatus de Spinoza, bajo esta idea de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Estos autores estarían entonces moviéndose en este encuadre que representa la escisión de la modernidad en esta encuadre de la arquitectura del sistema político o sociopolítico moderno, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, tenemos en la fuerza del sistema los paradigmas políticos hegemónicos que son el Estado y el mercado, que nos presentan una vía de desarrollo, una vía de emancipación que llamo yo la vía ortopédica, frente a una visión cosmocéntrica que para mí representaría la forma de superar estas contradicciones o desvelar, digamos, al otro bajo algo que llamaría la vía terapéutica. Bien, entonces hasta aquí yo plantearía, este es el segundo momento de la exposición. Ahora viene una asignación, tratando de ser un poco provocador, me animo a darle un nuevo nombre a esta región y recupero el nombre de varios estudios, de tesis, de artículos, de capítulos de libros, de autores desde las ciencias sociales que están recuperando el concepto de la Abhyayala. Y bueno, este sería un nuevo término que funcionaría desde mi particular punto de vista como una nueva designación que propone una nueva manera de pensar y de hacer y de situarse en el mundo, ¿no? Y esta sería particularmente la respuesta emancipatoria a la excesión de la modernidad y de la arquitectura del sistema, a nivel sistema mundo de la política moderna, ¿no? Este arquetipo filosófico político sería también emancipatorio y surgiría ante la excesión ocasionada por los arquetipos hegemónicos, que pues realmente lo que han hecho es acrecentar dinámicas de exclusión, depredación, opresión,
propios de sociedades consideradas más avanzadas, comandadas por el sistema mundial de producción y acumulación tecnocapitalista. Estas dinámicas, pues lo único que han hecho ha sido acrecentar lo que Dussel llamaba como la falacia desarrollista, ver a unos pueblos como minoría de edad, y en este caso, pues la región latinoamericana sigue siendo un pueblo en minoría de edad. Bien, entonces, la propuesta es plantear este paradigma o arquetipo filosófico político que llamo yo iniciático, que sería contrahegemónico, un nuevo proyecto político emancipatorio desde la referencialidad o particularidad propia de nuestra, digamos, de esta cuarta parte del mundo designada como Nuevo Mundo en el siglo XV, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos como en esa lucha geopolítica, territorial, pero que nos exige también enfrentarnos a los paradigmas hegemónicos que han consolidado una orquestación del sistema mundo y del orden geopolítico, ¿no? Bueno, entonces, este nuevo paradigma cosmocéntrico iniciático tendría que recuperar, o más bien tendría que proponer un nuevo pensar. eh, Hay algunos autores que recuperan el concepto del sentipensar, bien, para tratarle de dar ese matiz, esa expresión particular de lo que surge en la religión, perdón, en la región geopolítica llamada América Latina, para tratar de distinguirse de las expresiones históricas del Estado-Nación y del sistema económico capitalista. Entonces, en ese sentido, la Abya Yala, esta denominación que significa tierra plena, denominaría un nuevo territorio desde la tradición de los pueblos originarios. Aquí me permito citar una tesis doctoral del 2016 que señala que la Abya Yala es un nombre ancestral con el que los pueblos originarios denominan el continente americano como una reivindicación de la pervivencia de sus cosmovisiones y modos de vida. El origen de la palabra Abya Yala se encuentra en el pueblo Cuna, que habita en territorios de Panamá y Colombia desde antes de la llegada de los europeos. Su etimología nos remite a la estrecha relación de los indígenas con la naturaleza. Ave significa sangre y ala es espacio, tierra o territorio que viene del orificio de la Madre Grande, por lo que la Abya Yala significa nacimiento de un territorio o continente donde vienen los pueblos indígenas, aunque también se traduce como tierra viva o tierra en plena madurez, o tierra madura o tierra de sangre vital. Bien, entonces, esta es como la propuesta, la provocación de asignar este nuevo, darle esta nueva denominación. Y bueno, ahora me permito, para cerrar, me permito recuperar nuevamente a Enrique Dussel, pero ahora con un texto que se llama Las tres constelaciones del proceso político, para señalar tres momentos que llama Dussel, que serían parte como del reto en el que estamos actualmente situados en este proceso de transición entre el fin o agotamiento o recomposición, reestructuración del proyecto emancipatorio de la modernidad frente a la transmodernidad. Bien, son tres momentos llamados el momento positivo, el momento negativo y la síntesis superadora. Esto pues son términos que retoma Dussel en este texto. Y bueno, esta es una interpretación personal que yo hago utilizando estos términos. Obviamente me remito a la tradición pues, europea occidental de la filosofía moderna, pero particularmente con la filosofía de la historia, ¿no? Este momento positivo es un momento de creación, de reflexión, que llega a su máxima expresión, creo yo, a partir de Kant y que termina con Hegel, ¿no? Y con Marx, básicamente. Serían los tres exponentes del proyecto moderno, de la modernidad ilustrada, partiendo primero de una filosofía de la naturaleza, que podemos ver en Kant, bien, después en una filosofía de la historia que podemos ver en Hegel, y finalmente en una filosofía política que podríamos ver, o de esa manera podemos interpretar la propuesta de Marx. Entonces, esta trinidad kantiana, hegeliana, marxista,
hablaría de una filosofía de la naturaleza, una filosofía de la historia y una filosofía política. Este sería el momento positivo en donde se encumbra precisamente el proyecto europeo moderno, haciendo una reflexión de lo que significa esta mayoría de edad. Y bueno, aparecería un segundo momento también situado dentro de la filosofía, y particularmente yo lo situaría con la teoría crítica que surge en la escuela de Frankfurt, en donde aparecería enunciado el momento negativo, en tanto se hace vigente y patente la pretensión emancipatoria y liberadora, con la que van a surgir también varios de los estudios decoloniales que se van a sumar un poco a esta pretensión que estoy haciendo el día de hoy, tratando de reflexionar sobre esta nueva designación, más particular desde el tema de la propuesta de este tema, de este día, es el pensar situado. ¿Ven? Entonces, este momento de negatividad lo que recoge es la opresión sobre el otro, su negación, su extrañamiento y su ocultamiento o su borradura o su aniquilación, ¿no? Específicamente el indígena, el negro, el marginado, el desempleado, el migrante, la mujer, los niños, los pobres, los discapacitados y en general todos aquellos que no entran en el sistema económico capitalista y el sistema cultural que lo legitima y que se constituyen como otro. ¿Bien? Esta es la parte opaca del sistema y constituye el reverso del proyecto momento positivo emancipatorio enunciado, como dice Dussel, en estas tres constelaciones. Esta sería la segunda constelación. Y la tercera constelación, y que ese es el tercer momento del proceso histórico-político, que es el que me interesa y donde me sitúo, sería el momento emancipatorio en donde se empieza a dar cabida a la posibilidad de superar la crisis que ha generado la modernidad, como principalmente la más importante, la ecológica. Por eso es importante que resuene el concepto de la Ayala, porque va directo precisamente a la principal problemática que tiene la sociedad moderna contemporánea, que es la sobrevivencia de la especie. Bien, ese es como el primer tema importante y que tendría que provocarnos o sacudirnos el mito emancipador, ¿bien? Para, digamos, arribar a una nueva utopía mucho más cosmocéntrica, como le llamo. Y bueno, otra crisis importante, pues la tecnocapitalista financiera, ¿no? Que obviamente es la que está echando a andar bastante de los problemas que actualmente estamos padeciendo, así también como elementos que tienen que ver como elementos de sentido, construcción de referentes culturales, sociales, comunitarios y personales, y que podemos decir tienen a la humanidad en una especie de agotamiento o devastación del espíritu en su sentido más general o global. Entonces, este es el tercer momento y es recoger la propuesta de articular un nuevo proyecto que permite lograr esta superación de este momento de negatividad bajo el imperio del paradigma gubernamental colonizador que nos enuncia Enrique Dussel en este primer libro que sitúo. Bien, entonces, este planteamiento novedoso nos permitiría situar a los pueblos originarios como aquellos actores sociales que posibilitarían este giro iniciático en tanto fueron los pueblos más primitivos. Es decir, si recuperamos la idea del primer momento de constelación o de positividad, pues son los primeros pobladores que llegaron a esta zona del mundo y se enfrentaron a la temática de tener que darse un sentido de vida y tener que resolver el misterio que llamo el misterio de lo real, que es situarte en una realidad concreta y no solamente prácticamente, fácticamente, sino también espiritualmente, filosóficamente, ¿no? Echando a andar la imaginación y las potencias del pensamiento y se puede decir, pues sí, del pensar. Entonces, el momento de negatividad de estos pueblos surge cuando son negados, instrumentalizados, al igual que sus territorios, sus comunidades, enajenándolos y convirtiéndolos en un falso ideal civilizatorio
un yo falso, un yo que no es auténtico, sino que es un yo impuesto. Entonces, ante este momento de olvido y encubrimiento originario, se puede plantear la recuperación de esta forma de ver el mundo, de situarse en el cosmos y relacionarse con la naturaleza desde una experiencia que apele a una especie de unidad original o originaria y que permita abrirse a lo cósmico en un sentido global, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que Dussel estaría pensando, según yo, cuando trata de plantear este dilema, modernidad o transmodernidad, ¿no? Entonces, vistas así las cosas, creo que aquí está, en esta organización que he expuesto, lo que podría ser el sustento teórico y filosófico para plantear este arquetipo filosófico-político de la de Ayala como un proyecto político de unidad y reconciliación, en tanto la capacidad de resonar con la dimensión mistérica, con el tiempo de las comunidades originarias, trascendiendo así, revirtiendo la separación, el desgarramiento de la hegemonía arquetípica aceleracionista del sistema mundo. Pues bien, yo lo dejo hasta aquí. Estas son las ideas que quería presentarles y pues les doy a todos las cordiales las gracias por su atención. Aquí lo dejo. Bueno, Muchas Jorge, gracias. muchísimas gracias a vos. La verdad que sumamente interesante la propuesta bueno, que aceptaste con este desafío. Y la verdad bueno, estoy pensando muchas interrogantes que los voy a tratar de sintetizar en uno solo por el tema del tiempo y para dar pie primero, ¿no? a los colegas, a ver si quieren intervenir ellos primero. No sé si Ignacio o Juan Carlos quieren hacer algún intercambio. Adelante, Ignacio. Gracias. Muy interesante, estimado Jorge, esta propuesta, ¿no? Me llama mucho la atención sobre la perspectiva de lo situado dentro del concepto del desarrollo. Al escucharte, yo estaba recordando la discusión de los años 60 del siglo XX, cuando los Estados Unidos quisieron implementar la llamada ALPRO, la Alianza para el Progreso, bajo un concepto de desarrollo que estaba inspirado por el libro de Walt Rostow llamado Las etapas. Creo que se cortó, ¿no? Sí, lo perdimos a Nacho justo en el momento que estaba por hacerte la pregunta. Sí, bueno, vamos a ver si logra volver. Seguramente habrá tenido un inconveniente con la luz o algo así, porque bueno, el corte fue abrupto. Así que no sé, Juan Carlos, si querés hacer algún tipo de intervención. Ahí parece que... ¿Cómo estamos ahorita otra vez? ¿Me escuchan ya? Ya te escuchamos. Esperemos que no se pierda más esto. Dale, te escuchamos. Yo decía que este modelo de este señor Walt Rostow hablaba de este modelo que era la última etapa del desarrollo de los países capitalistas desarrollados, en donde los llamados países subdesarrollados, o algunos los llamaron en vías de desarrollo, simplemente se encontraban en una etapa inferior y era una cuestión de tiempo de que con ayuda exterior y asesoría podrían ir avanzando más rápido, ¿no? Esta teoría creo yo fue fuertemente criticada, sobre todo con el surgimiento de la teoría de la dependencia, ¿no? Cuando tenemos ahí a Prebisch en la CEPAL, a Gunder Frank, Enrique Cardoso, Faleto, Mauro Marini, etcétera, ¿no? Donde ellos señalaban que la diferencia de niveles de desarrollo en los países pues no era un proceso natural, sino que el hecho de estar subdesarrollados se debía
precisamente a cómo los países industrializados habían saqueado tanto la riqueza de estos países, ¿no? Y esta contraposición de la teoría de la dependencia fue muy interesante, aunque esta contraposición de bloques resultaba ser como mucho más complejo. A mí me gustó más en los años 70 la teoría de Samir Amin, cuando proponía con su teoría del subdesarrollo que la contradicción de los bloques no era así de simple, sino que dentro del mundo subdesarrollado había sectores de la burguesía que estaban aliados con la burguesía de los países industrializados. En ese sentido, el mundo no era una simple contraposición de polos, desarrollados, subdesarrollados, sino sectores de clase tanto en un ámbito como en el otro, ¿no? Yo creo que ese contexto es el que seguimos viviendo y tal vez con esto que señala Jorge, creo que lo urgente es quitarnos de la cabeza que el modelo del capitalismo industrial es el modelo a seguir por todos. Y ahí es donde se necesita un pensamiento crítico que haga nuevos modelos a partir de la situación y las problemáticas locales. Es decir, no necesitamos seguir unilateralmente los modelos de industrialización de Estados Unidos y sobre todo ahora en los últimos decenios, pues tenemos la ecología política que ha estado demostrando el gran peligro de la industrialización de ese tipo, un gran peligro para la destrucción de todo el planeta, ¿no? Yo coincido con esta necesidad de un pensamiento crítico que parta desde la situación local de nuestros pueblos para proponer nuevos modelos de desarrollo, y se me hace de mucha importancia esta perspectiva de Labia Ayala, sobre todo porque trata de integrar la visión propia del mundo indígena, ¿no? Yo creo, y tal vez en ese sentido hago esta pregunta, tal vez es un poco amplia, ¿no? Pero hay países donde el mundo indígena cuantitativamente es muy amplio, ¿no? México no tanto, ¿verdad? Se habla como de un 10% de comunidades indígenas, pero hay países como Guatemala, Ecuador, Bolivia, donde las propias organizaciones indígenas se han estado mostrando dentro del ámbito político de los procesos electorales. Sin embargo, lo que yo veo es, por ejemplo, en Guatemala, la propia Menchú, que se animó a meterse en política, pues solamente logró como un 4 o 5% de la votación, ¿no? El Pachacutic en Ecuador también ha estado en un momento muy implicado, aliado con el modelo de Correa, pero después se ha separado, pero no ha logrado tener como una instancia de influencia en el modelo de desarrollo. Tal vez el caso más significativo es Bolivia con Morales, ¿no? Que llegaron al poder, pero bueno, al final de cuentas, lo que tenemos ahora es una reversión donde la derecha de nuevo se ha apropiado de la dirección del país, en gran parte por las propias divisiones internas y pues el propio Evo Morales peleado ahí con todos y pues incluso llamó a no votar por los candidatos del MAS en estas últimas elecciones, ¿no? Entonces yo, siendo tan interesantes los proyectos y modelos de estas visiones indígenas, no veo que tengan todavía la posibilidad de expresarse con fuerza en el ámbito político, ¿no? En ese sentido, ciertamente creo que nos toca seguir llamando la atención sobre la riqueza de estas perspectivas, ¿no? Pero en el ámbito de la organización política me da la impresión que el mundo indígena todavía no tiene todavía mucha capacidad de presentarse para hacer fuerza importante en los gobiernos, incluso en los gobiernos de izquierda. No sé cómo pudieras darnos una opinión sobre esto también, Jorge. Es todo por mi parte. Gracias, Nacho.
No, bueno, yo creo que sigue el velamiento, así, ¿no? Yo creo que sigue el velamiento y parte, yo digo, yo pensaría que lo que tenemos es una arquitectura histórica, política, que se ha ido reconstituyendo y que fácilmente no se va a mover, no se va a cambiar. Posiblemente sí se pueda ver en procesos más lentos, en instancias, digamos, más como de corte civilizatorio de largo plazo, pero yo creo que lo inmediato, en el bote pronto, eh, yo creo que el velamiento sigue y yo creo que ahorita en donde estamos enfrascados es como en matizar estas oposiciones, ¿no? Pero ciertamente ya es una gran ayuda, ya ayuda a darle, digamos, a situar, a reconocer, eh, a mí me parece eso muy positivo. Por ejemplo, hoy estaba escuchando en la radio que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Barcelona precisamente para tener un encuentro con digamos, con Sánchez, el primer ministro español, para precisamente tratar de pulir las, digamos, avenencias políticas que se habían generado desde el 2019, cuando el presidente en ese entonces de México, López Obrador, pidió una especie de perdón histórico a España por el proceso de la conquista y la colonización, por decirlo así, ¿no? Entonces, se tensó eso, se generó una, digamos, una brecha que hace patente lo que yo llamo la arquitectura sociopolítica moderna, en donde todavía estamos, pero el hecho de que haya acciones como esta, de, a ver, tratemos de acercarnos nuevamente, tratemos de superar esta desgarradura que se generó política y tratemos nuevamente de organizarnos. Yo creo que en la medida en donde esos pequeñitos gestos se puedan pronunciar, puede ayudar a que se haga una reestructuración de esto que yo llamaría la arquitectura política moderna, pero lo digo en un sentido muy general, ¿no? Muy digamos, de una escala muy genérica. Y yo me quedaré con eso, ¿no? Pequeñas acciones, pequeñas intenciones que suma, que abona en dirección de algo que forzosamente se tiene que presentar como un proyecto superador, un proyecto, digamos, más integrador que le dé una nueva noción de desarrollo, ciertamente, a los pueblos que todavía no alcanzan ese desarrollo y que no lo van a alcanzar bajo esa falacia, ¿no? Que se debe primero debe quedar claro que no se va a alcanzar porque es una falacia y hay que verlo así, ¿no? Bueno, esa es mi posición, obviamente. Lo dejo Gracias. ahí, Nacho. Muy bien. Perfecto, Jorge. Gracias, Ignacio. No sé, Juan Carlos, si vos querés hacer uso de la palabra. Hola, hola Jorge, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, lo que has planteado, ¿no? Y yo me acordaba también de lo que el otro día creo que no sé si lo comentaba acerca de David Graeber, que recordaba que cuando Rousseau plantea toda su teoría del estado de naturaleza, pues en realidad estaba transponiendo ideas que estaban empezando a entrar en Francia, que venían de las colonias americanas, ¿no? Es decir, allí ya había un pensamiento que en realidad no deberíamos llamar prepolítico, porque era un pensamiento ya plenamente político, anterior al origen del pensamiento político moderno, y que implicaba pues unas formas, digamos, de articulación política novedosas para lo que era Europa, otro aprecio por la libertad y otra, digamos, relación mucho más desprendida con lo material, por ejemplo, ¿no? Es decir, algo que está completamente fuera de, digamos, de la deriva hacia el capitalismo que emprendíamos en Occidente. Entonces ahí efectivamente hay un pensamiento indígena que podríamos llamar revolucionario, ¿no? Antes de que la modernidad estuviera ya pues articulada. Bueno, bien, a mí, y bueno, yo
confieso que lo de Abya Yala pues no lo sabía y es algo que tomo nota y la verdad que me interesa mucho. Pero también pienso que si esto no es una especie de mito y logos, ¿no? Es decir, un retorno a la naturaleza, Rousseau un poco, quizá falsamente, elabora ese mito del buen salvaje, del retorno a la naturaleza, y ahora la cuestión es esa, ¿realmente es posible un retorno al indigenismo, ¿no? O realmente, decía hace un momento Ignacio, bueno, es que todavía las alternativas indígenas no tienen capacidad suficiente. La cuestión es que yo creo que cada vez tendrán menos. Es decir, quizá el futuro no está, pienso, en una vuelta al pasado, imposible, ¿no? Eso habrá que conseguir alguna síntesis superadora, alguna mezcla en la que ya estamos metidos en la mezcla, ¿no? Ya no hay una vuelta atrás, ¿no? Sí que hay todo un proceso de descolonización y un pensamiento decolonial, es verdad, pero la historia desde luego no va a ir atrás y el indigenismo creo que, bueno, es verdad que ha mostrado poca capacidad política, ¿no? No sé si la cuestión es contraponer indigenismo frente a, digamos, modernidad occidental capitalista o realmente pensar nuevas mezclas. Pero bueno, en cualquier caso es un componente y que me interesa mucho y también esa contraposición que he notado aquí entre la ortopedia y la terapia que me interesa mucho y la de pensar más en detalle. Pero sí, muy interesante, Jorge. La verdad que no te planteo ninguna pregunta concreta sobre esa reflexión, si realmente hay una especie de, en esta exploración del pensamiento indígena, una cierta nostalgia de algo que bueno, que ya es irrecuperable en cierta manera, ¿no? Como algo operativo políticamente. Aunque ha habido ahí esos últimos años, sí, Evo Morales y en Ecuador, y ha habido determinados intentos que ahora parece que estamos cediendo a otra fase. Es verdad que la política puede dar muchas vueltas, pero hasta qué punto el indigenismo, yo, claro, vosotros estáis en otro continente, igual pues tenéis otra perspectiva. ¿Existe realmente una perspectiva de futuro desde planteamientos indigenistas o realmente ya se está viendo algo como superado o que está siendo superado o que está quedando atrás? No sé si esa es la idea. Bueno, no sé, es un comentario por si tú puedes añadir algo y ahí lo dejo por mi parte. Gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos. Pues bueno, sí, realmente es que el punto de la tradición del planteamiento que yo he estado haciendo, creo que lo podemos dividir en dos. El primero es la crítica a lo dado, ¿bien? La crítica con toda su contundencia teórica, filosófica, intelectual, académica, política, a lo dado, en tanto que se han generado dinámicas pues negativas, ¿no? Entonces, eso sí, empíricamente es constatable, ¿no? O sea, podremos dudar nosotros de que la propuesta sea consistente, pero de lo que no podamos dudar, de la propuesta alternativa o superadora, pero de lo que no podemos dudar es de la evidencia empírica contundente que tenemos ante, digamos, el peligro de la propia extinción de la raza humana, ¿no? Sí. En cualquier momento se desata una guerra, en cualquier momento aparece otra epidemia, en cualquier momento nos echamos el planeta, ¿no? Y algo, como lo dices bien, ya estamos ahí. Estamos ahí tomando decisiones importantes sobre nuestro porvenir. Entonces, creo yo, ese es el elemento más importante. La segunda parte es como una propuesta que tiene que, creo que ahí es donde te centras en la gran mayoría de tus comentarios y que ciertamente dices muy bien este apartado del buen salvaje de Rousseau, que realmente lo recupera de lo que estaba ocurriendo acá en las Indias en el siglo XV o el Nuevo Mundo o Nueva España, ¿no? Como se le llamó hasta el siglo XIX.
Entonces, este elemento sí es también más problemático, como decía Nacho, empíricamente no se puede ver que tengan una propuesta consistente a nivel político, el término es muy seductor académicamente, de la de Ayala, es muy seductor, cada vez más autores lo están retomando dentro de la tradición decolonial. Pero bueno, yo creo que este segundo apartado sí es el que se tiene quizá que analizar con mayor detenimiento, pero a mí lo que me gusta, y lo enlazaría con la propuesta de transmodernidad de Dussel, es que no solamente hablaría de las comunidades indígenas, yo planteo las comunidades indígenas en América Latina porque son los pueblos originarios, pero cada parte del mundo hay comunidades originarias, en cada continente hay pueblos que no se han suscrito las dinámicas urbanas, industriales del proyecto modernizador, y de alguna manera han demostrado que han vivido y han permanecido más tiempo, ¿no?, en el mundo, comparado con el patrón civilizatorio que en los últimos 200 años han agotado y le han dado al traste a varios de los recursos naturales. Entonces, ahí yo pensaría que no necesariamente tenemos que hablar de lo indígena en el sentido de los grupos indígenas, sino más bien de los pueblos originarios, los pueblos que han mantenido una sabiduría ancestral, una sabiduría anclada completamente en la naturaleza. Y a mí eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Esa sabiduría con lo natural, esa forma de relacionarse con lo natural. Y bueno, yo en concreto, bueno, en el caso que estoy, que es México, en el país en donde he vivido toda mi vida, la vertiente indígena ha tenido muchos tratamientos, ¿no? Políticamente se le dio un tratamiento muy en la etapa por revolucionaria, donde México se urbaniza, nace la clase media, se le dio un matiz muy romántico con este personaje muy famoso que es Frida Kahlo, ¿no? Se le dio un tratamiento muy folclorizante y creo que cada etapa le va dando un tratamiento diferente. Y yo creo que ahorita lo que están haciendo los llamados, por ejemplo, gobiernos progresistas como el de aquí en México, a través de la propuesta de lo que se ha llamado la 4T, que también es una propuesta histórica, creo, trata de recuperar el indigenismo, el tema del indigenismo, desde una vertiente más inclusiva. Yo no podría decir, no me atreveré a decir que ahora sí le van a hacer justicia, ahora sí se va a resolver el asunto, se va a trascender las dinámicas opresivas. Yo no me atrevería a decir eso, habría que meterse y estudiar más, pero lo que yo retomo del término de transmodernidad de Dussel es esa posibilidad de apertura hacia el otro, bien, y construir el nuevo mundo desde la referencialidad del otro, ¿no? Tenga la religión que tenga la doctrina política que tenga, la ideología tenga, el estatus económico, social, étnico que tenga, independientemente de esto, esta referencia de salir de la mismidad y aperturar la necesidad de construir el nuevo mundo desde la alteridad, creo que ese es el elemento que yo situaría como el más importante. Juan Carlos. Pues bueno, yo es todo lo que puedo comentar a tus palabras. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias, Jorge. Bueno, yo siguiendo en realidad era otra la pregunta que quería hacerte más puntualmente con respecto a lo que planteaste, una cuestión cósmica, pero bueno, después quedará para una de las tantas, uno de los tantos aspectos que tenemos ahí para conversar. Pero me interesa seguir la línea que se abrió, que la abrió Ignacio, que la continuó Juan Carlos, como para redondear esta propuesta de pensamiento, ¿no? Y entonces yo pienso, ¿no? Y la pregunta es para vos, Jorge, para qué pensás con respecto a esto, si coincidís o no, ¿no? O sea, o cómo la ves. Si en definitiva nosotros, de alguna manera, los hijos de la Malinche, es decir, los mestizos, de alguna manera como en el intermezzo, ¿no? En el medio entre los originarios y los conquistadores, los europeos, digamos, ¿no? O sea, como poniendo un paréntesis, porque me parece que no fracasaron todos los intentos de tutelaje hacia los originarios. Me parece además que eso no corresponde. Y
lo planteo en los siguientes términos. Nosotros los mestizos, ¿sabemos qué es lo que queremos con respecto a Europa y con respecto a los originarios, es decir, con respecto a nuestro modus vivendi? Porque a mí se me ocurre, insisto, sin abrir ningún tipo de tutelaje, habría que consultarla a cada uno de los originarios, como bien vos narraste, porque hay grandes corrientes. Bueno, en México ni que hablar, ¿no? Porque acá está un poco podemoslo contar con con los dedos de una mano, los grupos, qué es lo que quieren, o sea, hay narrativa. Pero me parece que, y es lo que decía Juan Carlos, me parece que de algún modo podríamos, a grosso modo, poner que sabemos, o sea, han sido claros los originarios de qué es lo que querían. O sea, ellos lo que no querían que sobrevinieran lo que sobrevino, y bueno, ahí está la reacción, digamos, y la supervivencia, y en todo caso seguirán elaborando ellos la propuesta de qué es lo que realmente quieren, si hay algo vindicatorio, si restaurar ese orden, si volver a un primitivismo o no. Y me parece que el europeo, o sea, o el que vino de afuera, supo siempre qué quiso, y que ahora, bueno, sigue con ese mismo imperio del conocimiento de saber qué quiere, qué es lo que no quiere. De hecho, los mestizos que quieren Europa y van allá y son tomados por ellos mismos, digamos, ¿no? Son parte, es decir, los seleccionan, los escogen, los toman. Y ahí, y vos fijate en esto que vos bien escindías, ¿no? En las cuestiones de gobierno, en todos los trabajos de Dussel, por tratar de establecer este discernimiento. Y planteaste también algo muy focal, que viene muy a tono, que es digamos, cuestión institucional entre México y España, fabulosa, ¿no? Que yo no la seguí muy de cerca, por eso te pregunto, pero que cuando Andrés Manuel López Obrador se lo plantea al gobierno de España, o sea, por eso digo, entiendo, no seguí muy de cerca, no sé si fue así, pero quedó así, digamos, quedó como al gobierno de España. A mí me parece, y ahora que vos decís que Claudia le está pidiendo, o sea, Claudia Sheinbaum le está pidiendo a Sánchez, a mí me parece que ahí está nuevamente el error, porque en realidad si nosotros, es decir, desde este lugar, para mí, seguimos siendo las Indias, si de las Indias tenemos algo que interpelar a España, en este caso, tiene que ser al rey. Porque, digamos, si nosotros en algún momento, cuando nuestra burguesía hizo alguna cuestión concreta, fue ante el rey. Es problema de ellos si el rey, digamos, si son súbditos de la corona o no, o no, cada 4 años eligen, que tampoco entiendo muy bien cómo eligen, digamos, que es diferente a nosotros, ¿no? Digo, entonces, hasta ahí, desde ese lugar, me parece que tampoco nosotros no sabemos ni siquiera, con todo respeto lo digo, ¿no? Y pensándolo, no sabemos lo que queremos ni tampoco mucho menos cómo plantear metodológicamente ese reclamo, ¿no? Porque en ese caso, para mí debiera ser independientemente de la operatividad, porque esto, a ver, vamos, ningún presidente va a resolver nada, o sea, esto es simbólico. Entonces es simbólico, yo me imagino que ni Sánchez, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista Obrero Español, ni ninguno de los partidos tienen algo que ver, sino que tiene que ver el Reino de España, digamos, ¿no? En todo caso. Y no tiene que moverse de ahí. Pero bueno, digo esto teniendo relación en este gran pensamiento que bueno, lo dejo ahí como para que no se haga muy largo, y no sé si vos un poco lo viste así de tu trabajo o cómo lo pensás, Jorge. Sí, sí, bien, yo lo que puedo comentar acerca de esto que comentas, acerca recuerdo que ya hemos platicado constantemente este tema en otras ocasiones, de cómo articular un proyecto común en el que te sientas identificado, ¿no? Y que una a la diversidad, ¿no? Y como que ese es el principal referente, ¿no? Entonces, hablar como de una identidad territorial, una identidad geográfica, como que también cuesta trabajo, y bueno, desde ahí nos hemos identificado bastante, es parte de la modernidad, ¿no? Identificarnos territorialmente bajo un idioma, una religión, etcétera, etcétera. Pero yo creo, e insisto otra vez en esto, el proyecto que nos debe de articular es la sobrevivencia. Ese es el proyecto que nos debe de articular, la sobrevivencia de la especie, así, literalmente, la sobrevivencia a nivel físico, a nivel naturaleza, ¿ven? Yo lo veo realmente, ese es nuestro principal problema. Varios de los, desde la ciencia más duras han hablado pues de diferentes extinciones masivas que ha habido a lo largo, pero son extinciones masivas a lo largo de miles de millones de años, ¿no? Desde, digamos, el Cámbrico, pasando hasta
digamos, el periodo Triásico, cuando mueren los dinosaurios, hasta llegando a la última etapa llamada el Antropoceno. Entonces, para mí, y el Antropoceno tiene 200 años, ¿no? Entonces, la próxima extinción masiva en la que por la que nos podemos preocupar, no va a durar miles de años, bien, va a durar unas cuantas décadas. Entonces, creo yo que ese es el punto más importante. Cuando nos preguntamos qué nos unifica, pues es eso, la necesidad de sobrevivir, ¿no? De tener agua, de tener un aire limpio, de tener espacios verdes, de tener una vida digna a nivel fundamental, ¿no? No anclada, digamos, como a preceptos que están ahí definiendo la historia de los pueblos, ¿no? Preceptos como la medición del PIB, la carga política, la carga, no, creo que esos elementos ya no son tan relevantes, siguen siendo relevantes obviamente en el mundo técnico, en el mundo de lo que llamo la política instrumental, pero lo más importante para mí es y que nos debe de unificar y que nos debe de unir independientemente de todo, de la matriz cultural en la que te hayas desenvuelto. Lo que nos debe de unir es como por eso se llama el paradigma político cosmocéntrico. Lo que nos debe de unir es la necesidad de recuperar esta necesidad de sobrevivencia básica, física, natural. Yo ahí diría eso, que nos interesa es, digo eso, ¿no? Sobrevivir como especie, ¿no? No ser extinguidos bajo ninguna denominación. Perfecto, Jorge. O ideología política o interés económico. Perdón. Es un tema obviamente que bueno. Bueno, Ignacio, seguimos. No tenemos los más. Dale. Una observación, ¿no? Yo creo que este acento que hace Jorge en relación a la sobrevivencia, yo no sé si se tenga que completar con esta otra vertiente que viene también del mundo indígena del buen vivir. Quiero decir, no se trata solamente de sobrevivir, sino de tener una vida digna, ¿no? Y creo que en ese sentido, aunque en ciertas perspectivas de la lucha ecologista es porque el planeta no se destruya, la cuestión es que vivimos en un mundo muy desigual, donde gran parte de la humanidad todavía sigue en situaciones de pobreza muy jodidas, y gran parte de eso, pues ahí está el mundo indígena, ¿no? Pero yo nada más quisiera insistir en que junto con la supervivencia, para muchísimas comunidades es necesario enfatizar también la necesidad de una vida digna, que es un poco la línea del buen vivir que llaman Kumakazuay, pues, ¿no? Que también es algo de lo indígena, ¿no? Simplemente para complementar tu concepto, Jorge. Sí, Nacho, gracias, ¿no? Totalmente de acuerdo. No es suficiente tener vida, sino tener una vida digna. Obviamente creo que ese es el aspecto también importante, valioso, que ya es y que le imprimiría parte, digamos, como de la capacidad humana que tenemos, ¿no? Para construir y definir cómo nos enfrentamos a la existencia física, ¿no? A la existencia fáctica. La resolvemos ciertamente, pero podemos plantear diferencias, y esas diferencias son las que cualifican si esa vida se puede denominar como digna. Y la propuesta del buen vivir, pues obviamente que es un componente importante que yo no alcancé a enunciar aquí, es, digamos, una extensión más que se tendrá que añadir. Gracias, Nacho, por mencionarlo. Puedo hacer una pregunta breve. Sí. Es por casi mi desconocimiento. ¿Qué pasa con el zapatismo, que hace mucho que no oigo hablar? ¿Sigue presente en la escena mexicana y ha tenido algún efecto estos años en el mundo académico, en el plano de las ideas? Hace años que no oigo hablar del zapatismo. ¿Qué me puedes informar sobre eso? Sí.
Sí, bueno, ciertamente salieron del plano mediático por decisión propia. Hasta donde recuerdo, el propio llamado subcomandante Marcos decidió hacerse a un lado y dejar al frente a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Él, de alguna manera, mediáticamente era el que jalaba la atención y ante ese protagonismo decidió hacerse a un lado y dejar que las comunidades fueran, digamos, las que se autogobernaran, y hasta donde tengo entendido, así opera, ¿no? Parte del ya no ser mediático es por eso, porque se decidió que era una estrategia política conveniente para los pueblos, para los propios pueblos, ¿no? Pero siguen ahí, sí, siguen presentes, pero obviamente no tienen, digamos, esa relevancia que tuvieron en la última década de los años 90 y la primera, todavía parte de la segunda década del siglo XXI. Gracias, Jorge. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. La verdad que sumamente interesante, siempre nos quedamos con ganas de más. Gracias Juan Carlos, gracias Ignacio. Tendremos nuevamente, bueno, tendremos mejor dicho el viernes próximo a Ignacio en la próxima edición del seminario. Así que bueno, ya informaremos, creo que en el mismo horario, ¿no? 15 horas México, 18 Argentina, 23 España, del viernes 24. Un gran saludo, hasta la próxima. Vale, adiós, gracias a todos. Abrazos, nos vemos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao Jorge, gracias.